A ver, ¿cómo es que una persona convierte una isla que fue expulsada, sin recursos naturales, al borde del colapso total, en una de las naciones más ricas y ordenadas del planeta en una sola generación? Pues bueno, esta es la increíble historia de Lee Kuan Yew y la creación de Singapur. Y miren, con esta frase, Lee Kuan Yew ya nos está diciendo todo. Marcó desde el principio el tono desafiante y de autosuficiencia que iba a definir a su nación. Para él, la supervivencia no era un derecho, era algo que se tenía que ganar, y con un esfuerzo extraordinario. Vamos a ubicarnos. 9 de agosto de 1965. Este es el día que lo cambia absolutamente todo. Lee Kuan Yew acaba de recibir la noticia. Singapur, su hogar, ha sido expulsado de la Federación de Malasia. Y ojo, esto no fue una independencia celebrada, para nada. Fue un abandono, un divorcio forzado. Imaginen la escena, en vivo, por televisión nacional, el hombre que luchó con todo por unirse a Malasia ahora tiene que anunciar la separación. Pero simplemente no puede. La voz se le quiebra, las lágrimas empiezan a caer. En ese instante él no está viendo el nacimiento de una nación, para nada. Está viendo la muerte de su sueño y el inicio de lo que parecía una pesadilla. Ok, vamos a analizar la situación, porque honestamente era catastrófica. Singapur no empezaba de cero, empezaba con absolutamente todo en contra. Pensemos en el panorama. Singapur era una pequeña mancha en el mapa, sin agricultura, sin petróleo, sin minerales, nada. Dependía de Malasia para la mitad de su agua y para importar el 90% de su comida. No tenía ejército para defenderse de vecinos que, bueno, no eran precisamente amistosos. Y por si fuera poco, por dentro la sociedad estaba rota, con disturbios étnicos violentísimos. Y esta era la realidad de la gente de a pie. 3 de cada 4 familias vivían amontonadas en barrios marginales, en asentamientos ilegales, sin agua potable, sin drenaje. Esto, seamos claros, no era una nación, era un estado fallido que todos daban por muerto. Ante este escenario tan desolador, la primera prioridad de Lee no fue la prosperidad ni el crecimiento. Fue simple y sencillamente la supervivencia. Se trataba de forjar una nación antes de que desapareciera del mapa para siempre. El plan de acción fue inmediato y por todos los frentes. En lo diplomático, Singapur consiguió reconocimiento mundial y un asiento en la ONU en menos de un mes. Para calmar las aguas en una región súper volátil, fue uno de los fundadores de la ASEAN, un bloque para cooperar con sus vecinos. En defensa, se creó un ejército con servicio militar obligatorio, entrenado en secreto por asesores de Israel. Y para unir a esa sociedad tan dividida, se establecieron 4 idiomas oficiales, con el inglés como lengua común, para que nadie se sintiera ni más ni menos que los demás. Bueno, una vez que la supervivencia estaba más o menos asegurada, venía el siguiente reto: crear una economía de la nada. Y la estrategia de Lee fue súper audaz. En lugar de competir con sus vecinos, decidió saltárselos y conectarse directo con el primer mundo. Y aquí entra un personaje clave, un economista holandés llamado Albert Winsemius. Su consejo para esa época fue radical. Mientras todos los países en desarrollo estaban cerrando sus mercados, Winsemius le dijo a Lee: olvídense de la ideología y del nacionalismo económico. Su única misión es hacer de Singapur un lugar absolutamente irresistible para las empresas multinacionales. Y Lee puso en marcha este plan con una disciplina de hierro. Para atraer inversión, crearon una sola agencia para que todo fuera fácil para los inversionistas, bajaron los impuestos y al mismo tiempo combatieron la corrupción de una forma implacable. Los sindicatos, que antes eran muy combativos, se convirtieron en socios. Se construyó infraestructura de primer nivel, puertos, aeropuertos, y se transformó la educación para crear justo los técnicos e ingenieros que estas nuevas empresas necesitaban. El resultado, pues, fue que gigantes como Texas Instruments y Panasonic no tardaron nada en llegar. Pero una parte fundamental de su visión era una filosofía social muy particular. Lee Kuan Yew no creía en el modelo de bienestar de Occidente. En su lugar, creó el Fondo Central de Previsión, o CPF. Es un sistema de ahorro obligatorio donde cada persona aporta para su propia casa, su salud y su retiro. El objetivo era muy claro: fomentar la autosuficiencia y la responsabilidad personal, no la dependencia del Estado. Y los resultados de todo esto fueron, bueno, simplemente asombrosos. En 1965, el ingreso por persona en Singapur no llegaba ni a los $400. Hoy está cerca de los 90,000, superando no solo a sus vecinos como Malasia, sino a muchas potencias mundiales. Fue literalmente el salto de la pobreza extrema a la riqueza global en una sola generación. Pero claro, este milagro económico y social tuvo un costo. Y es aquí, justo aquí, donde la figura de Lee Kuan Yew se vuelve muchísimo más compleja y controversial.
A ver, no se puede negar el resultado. Singapur se convirtió en un oasis de orden, una de las ciudades más limpias, más seguras y con menos corrupción en todo el mundo. Un lugar donde la gente podía caminar tranquila por la calle en la noche sin miedo a nada. Pero la gran pregunta es cómo se logró ese orden. Pues se implementó un control social súper estricto. Masticar chicle, prohibido. Traficantes de drogas, pena de muerte. Tirar basura en la calle, multas gigantescas. Pero la cosa iba mucho más allá. Los opositores políticos eran demandados hasta dejarlos en la bancarrota o encarcelados sin juicio. La prensa, controlada y censurada. Y cualquier tipo de disidencia, aplastada. Y esta frase resume perfectamente su filosofía de gobierno. Él y su partido decidían lo que era correcto para el país, sin importar lo que pensara la gente. Era un pragmatismo brutal, donde el fin, que era la supervivencia y la prosperidad de Singapur, justificaba los medios autoritarios. Entonces, al final del día, ¿cuál es el legado de esta figura tan compleja? ¿El modelo de Singapur es un milagro único o es un plan que otros países pueden copiar? Lo que queda claro es que el modelo de Singapur presenta un intercambio, una balanza. De un lado tienes logros que nadie puede negar, los mejores resultados educativos del mundo, un ingreso per cápita altísimo, un gobierno súper eficiente. Y del otro lado, pues están los costos, la libertad de prensa sacrificada, la oposición política debilitada y un sistema de control social muy estricto. Sin embargo, etiquetar este modelo simplemente como autoritarismo sería quedarnos cortos, porque muchos líderes autoritarios que admiran a Singapur se equivocan. No entienden una parte fundamental de su verdadero modelo. Y es que, a diferencia de muchas dictaduras, Lee Kuan Yew sí construyó un sistema con ciertos contrapesos. Singapur tiene elecciones regulares y competitivas, donde la oposición participa y gana votos. Tiene un poder judicial independiente y un Estado de Derecho muy fuerte que, en teoría, frena a la élite en el poder. Este mecanismo le da a la gente la capacidad de sacar al partido del gobierno si lo hace mal, un pequeño detalle que sus admiradores autoritarios convenientemente ignoran. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Es el Singapur de Lee Kuan Yew un modelo a seguir, uno que sacrifica libertades a cambio de prosperidad? ¿O es una historia única y repetible, forjada por un hombre muy particular, en un momento y un lugar muy específicos? La verdad es que esa respuesta sigue siendo uno de los grandes debates de nuestro tiempo.